Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a nuestro culto de día viernes y vamos a comenzar adorando al Señor en la oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, Dios, te doy muchas gracias, Cristo, por este nuevo día que tú nos das, Dios. Un viernes, Padre, en que tú nos permites reunirnos para poder adorar tu nombre, Señor. Un viernes más, Señor, que en nuestros hogares, Dios, tú permites conectarnos, Señor, para juntos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, adorarte. Te doy las gracias, Señor Jesús, porque cada día, Dios bendito, muestras tu gran amor hacia nuestra vida, Dios. Y qué mayor, Señor, qué mayor entrega, Señor, desde nuestras vidas hacia ti, que entregarte nuestra adoración, Señor Jesucristo. Señor, esa sublime gracia, Señor, que nos entregas cada día, Señor, al amanecer, Dios. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Padre, y damos inicio, Padre, a este culto en tu nombre, Señor, sabiendo, Señor, de que tú vas guiando, Padre, en las alabanzas, Señor, y también en la palabra, Dios, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor Jesucristo, que no te adoremos de labios, sino de todo nuestro corazón, Señor, porque, Señor, Padre, qué gran amor, Señor, tú entregaste, Señor, al momento en que tú viniste aquí a este mundo, Señor, a morir por nosotros, Señor. Lo único que podemos es decir es gracias, Padre, y adorarte y levantar nuestras manos y decir de que tú eres digno, Señor, de recibir toda la adoración. Te doy las gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar alabando al Señor, declarando de que Él es digno de recibir toda la gloria. Es digno de recibir toda la adoración. Le damos muchas gracias, Señor Jesús, por esta gran oportunidad que nos ha dado para poder alabar su nombre a través de nuestros hogares. Y sabemos de que el Señor es fiel y que su misericordia es eterna y perdura por todos los siglos de los siglos. Y qué mayor privilegio de ser llamados hijos de Dios para poder alabar y exaltar su nombre. Allí donde está, si quiere, levante sus manos, párese, salte, grite, alabe con todo su cuerpo, con todo su corazón. Y vamos a seguir adorando al Señor Jesús con alegría, con gozo, declarando de que nuestro Señor Jesús es fiel y sus promesas nunca fallan.
con sus hijos, ¿saben? Le invito a que pueda abrir sus Biblias. Vamos a estar leyendo Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Gálatas, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe en la que obra por el amor. Amén. Por la fe que obra por el amor. El amor, yo siento que todos nosotros hemos sentido amor, tanto como una persona o por un pariente o por un hijo, pero acá dice que porque Cristo Jesús no le importa tus acciones, no le importa lo que nosotros estemos haciendo, si quizá guardamos todos los mandamientos, seguimos lo que dice la palabra, pero lo que a Él le importa es la fe por las cuales nosotros realizamos las cosas, con qué amor, con qué objetivo, por qué hacemos tales cosas aquí en la tierra. Y me gustan mucho estos pasajes porque antiguamente los antiguos hombres de la Biblia que nombran el Antiguo Testamento, para acercarse al trono de Cristo, en primer lugar ellos debían circuncidarse y hacer muchas otras cosas bajo la ley de Moisés. Mas cuando Cristo vino al mundo y vino a morir por cada uno de nosotros, ya no estamos bajo esas reglas, sino que estamos bajo la gracia de Cristo. Y qué mayor privilegio que nosotros a ser llamados hijos de Dios. Dios inyecta amor en nosotros para poder tener fe en esta tierra y ver que a pesar de todo lo que esté pasando, no tanto ahora por la pandemia, sino a modo general, como en nosotros, en nuestra vida, nuestras angustias, nuestras quizás depresiones, nuestras inquietudes, el Señor dice que lo que a mí me importa es la fe que tú tienes en mí y el amor en el cual tú haces las cosas y cómo tú confías en mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo tú vives en esta tierra? Si tú vives bajo la ley, sigues solamente una regla, piensas que esta es tu religión, o tú vives por mi causa, tú vives porque yo soy el que le da sentido a tu vida. Y vamos a seguir adorando al Señor, de que el nombre del Señor Jesús es tan grande, de que tenemos que anunciarle a todo el mundo ese gran nombre, Jesús el Salvador, que Él reina por la eternidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu, la Trinidad, uno solo, Cristo Jesús. Vamos a adorar al Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra cantará, la tierra cantará, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más reunidos a través de este medio de comunicación, aprendiendo de la palabra del Señor, alabando su nombre. Damos gracias por las alabanzas también que han traído nuestros hermanos y que hemos podido cantar a nuestro Dios, ¿verdad? Sabemos que servimos a un Dios grande, como lo cantaban los hermanos, y este Dios que nos guarda, este Dios que nos salva, este Dios que ha entregado a su Hijo por nuestros pecados, a morir en esa cruz. Y damos gracias al Señor una vez más porque nos permite estar acá reunidos, si bien es cierto no presencialmente, pero sí a través de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Vamos a compartir en esta tarde de día viernes. Doy primeramente también los saludos a las personas que se están conectando, que están viendo estos videos, estas predicaciones y que aún no conocen de Cristo. Tenemos también una palabra para ellos, para que el Señor pueda también tocar sus corazones, ¿ya? Y puedan entregar también su vida a Cristo. Vamos a estar compartiendo en esta tarde la epístola de Santiago, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 14 al versículo 26. Ya que ahí el apóstol Santiago, que es Jacobo, va a empezar a exhortarnos sobre nuestra fe. Si nuestra fe es verdadera, nuestra hermana Génesis también estuvo leyendo ahí sobre esta fe que tiene que ser demostrada también por el amor. Ya tenemos que tener esta fe con amor que viene acompañado de la fe que tenemos en nuestro Señor y tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Y también el apóstol Santiago aquí nos va a hablar de estas obras. Santiago, si me puede acompañar, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo no tengo obras, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias porque hemos podido alabar su nombre, Señor. Hemos podido glorificarle con las alabanzas. Y le pedimos en esta tarde, en esta hora, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, sea hablando en nuestros corazones a través de su palabra. Que sea abriendo nuestro entendimiento, Señor, que sea disponiendo nuestros corazones, Señor, a recibir tu palabra. Pon en mi vida, Señor, palabra de vida eterna para mis hermanos, Señor, que sea su Espíritu Santo hablando a través de mi vida para que podamos ser exhortados y edificados por tu palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Santiago, ¿verdad? Venía hablando aquí en el capítulo 2, en los primeros versículos, sobre la parcialidad. Ya estaba sucediendo un problema ahí en los hermanos, en diferentes clases sociales, entre los ricos y entre los pobres, ¿verdad? Y el apóstol estaba exhortando sobre su fe, ya que la fe tiene que ser sin acepción de personas. Ya eso venía hablando en los primeros versículos del capítulo 12, el apóstol Santiago, ¿verdad? Él no estaba hablando contra los ricos, ni que las riquezas fueran buenas ni fueran malas, sino que estaba hablando sobre la parcialidad, ¿ya? Y
Y qué tan atingente en los días de hoy, ¿verdad? Con todo esto de la inmigración que hemos tenido, ya ha llegado mucha gente de otros países, de Venezuela, y han llegado acá hasta a estar en medio nuestro. Y entonces él estaba hablando de esta parcialidad que se estaba produciendo en medio de los hermanos. Ya en Levíticos sabemos que el Señor a su pueblo tenía unas leyes, ¿verdad? Que les había dicho que ellos tenían que amar al prójimo. Ya tenían que amar al prójimo como a ellos mismos. Y ellos lo sabían, los judíos, que tenían que amarse y amar al prójimo. Y era un mandamiento, estaba en la ley del Señor, ahí en Levítico 19:8, si usted lo puede después leer, 18, habla del amor al prójimo. Y después cuando viene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ya los fariseos preguntándole al Señor Jesús cuál era el gran mandamiento, ¿qué le dijo el Señor? Todo se resume en dos, dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Es el gran mandamiento. Y el segundo, dice, es parecido. ¿Amar a quién? Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces el apóstol Santiago, exhortándoles, ¿verdad?, acerca del amor al prójimo, ahí le estaba diciendo en los primeros versículos de este capítulo 2. Y ahí llegamos, ¿verdad?, al versículo 14 de este capítulo 2, donde comienza a hablarles de su fe. Y ahí lo primero que les dice es que si su fe sin obras está muerta. Sabemos que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ya el Señor viene y perdona nuestros pecados. Ya nosotros creemos en el Señor por fe, le entregamos nuestra vida y el Señor perdona nuestros pecados. Y a través de su Espíritu Santo el Señor va haciendo una obra en nosotros. Va trabajando, va moldeando nuestro carácter, va moldeando nuestra forma de ser, ¿verdad? Y ahí vamos produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista también les decía: muestren frutos dignos de arrepentimiento. Viene a mi memoria una hermana que tenemos en la iglesia, en nuestra congregación ahí en Blanco 1180, que yo cuando la conocí hace muchos años atrás, ya esta hermana tenía el carácter bastante fuerte. Todavía lo tiene, pero mucho menos. Y se enojaba muy fácilmente. Y ahora cuando conversamos, ya ella me dice que no, que ella sigue teniendo el mismo carácter. Pero yo, que la conozco desde hace muchos años, he visto cómo el Señor ha trabajado en su vida. Y ya no tiene el mismo carácter, tiene el carácter mucho más dócil, ya mucho más sensible también. Entonces yo me he dado cuenta cómo el Señor ha trabajado en su vida. Y esa es la voluntad del Señor. Si bien es cierto, todos tenemos nuestro carácter, pero el Señor va trabajando en nuestras vidas y nosotros tenemos que dejar moldearnos por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor nos salva inmediatamente, nos da vida eterna inmediatamente, perdona nuestros pecados, pero debemos dejar que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestra vida y nuestro carácter. Y ahí dentro de ese trabajo que el Señor hace con nosotros, también nos hace que tengamos una fe que se demuestre externamente por las obras que estamos realizando. ¿Ya? El Señor nos salva, ¿verdad? Nuestra fe es interna, creemos en nuestro corazón en el Señor, pero la demostramos a los demás externamente. Y entonces, como hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, debemos desarrollar una nueva manera de vivir, ya una nueva vida, un nuevo carácter, una nueva conducta. Tenemos que manifestar los frutos. ¿Y cómo se manifiestan? A través de las obras, de nuestras buenas obras que hacemos. Tenemos que dejar esto en claro. No somos salvos por obras. Ya también el apóstol Pablo lo menciona en Efesios. No somos salvos por obras, sino solamente por la fe. Pero esta fe salvadora produce en nosotros buenas obras. Acompáñeme a Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mira lo que nos exhorta el apóstol Pablo. Dice: porque por gracia sois salvos, importante, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Se dan cuenta? Somos salvos por fe, pero para
buenas obras. Entonces el orden es el siguiente. Tenemos fe en el Señor nos salva y a continuación comenzamos a hacer buenas obras. Ya no es al revés. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino que las hacemos porque ya el Señor nos ha salvado. Sigamos, veamos, volvamos a Santiago. Vamos a ir viendo los versículos 1 a 1. Dice, hermanos míos, el 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? ¿Se dan cuenta? Dice, si alguno dice que tiene fe. Este tipo de fe, podríamos parafrasear la pregunta del apóstol Santiago, ¿este tipo de fe puede salvarlo? Y la respuesta es no. Ya sabemos que este tipo de fe no salva, ya porque tenemos que demostrar nuestra fe en el Señor Jesucristo por las obras que estamos haciendo. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? ¿Y qué nos dice el Señor? Que tenemos que amar al prójimo, tenemos que ayudar al necesitado. Ya el Señor nos va a decir, ¿por qué no hiciste estas cosas? Tenía hambre, no me diste de comer, no me diste de beber. ¿Cuándo, Señor, hicimos esto? Por cuanto a uno de ellos no lo hiciste, a mí no lo hiciste. ¿Se dan cuenta que las obras que nosotros hacemos es porque el Señor lo ha puesto en nuestros corazones? Dice que la ha preparado de antemano. Y si decimos que tenemos una fe verdadera, no podemos vivir a nuestra manera. Ya no podemos vivir en pecado. Ya hoy en día se han levantado muchas iglesias, ¿verdad? Y están permitiendo el pecado dentro de las congregaciones. Algunos están casando homosexuales. No predican contra el pecado. Ya le dicen a la gente que todo está bien, que van a venir tiempos mejores. Y en Cristo Jesús sí tenemos tiempos mejores, tenemos tiempos de refrigerio. Y el tiempo mejor que vamos a tener es cuando nos vayamos a la presencia del Señor, cuando estemos con Él en la gloria. Ese va a ser el mejor tiempo que vamos a tener. Pero los mejores tiempos en el mundo actual no va a ocurrir. No va a ocurrir, hermanos, porque el pecado ha aumentado. Prendemos la tele, vemos noticias y vemos toda la suciedad que hay en la actualidad, toda la maldad, todas estas leyes que se han levantado en contra del Señor, del aborto, matrimonio igualitario. Ahora se quieren, ¿verdad?, meter en la educación de los niños. Toda esa maldad ha crecido, hermano, ha crecido. Entonces, estas iglesias, o mal llamadas iglesias, ¿verdad?, predican cosas que a la gente les gusta. Le dicen que van a estar mejor y que van a tener muchas cosas, ¿verdad? Y hablan de la prosperidad y no predican del Señor, no predican de la palabra del Señor. Ya, por no ofenderlos para que no se le vaya la gente de la iglesia. Pero una fe verdadera está cimentada en la palabra del Señor. ¿Ya? Tenemos que dejar, hermanos, que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas, que el Espíritu Santo haga su voluntad en nuestras vidas. Y si confesamos que Jesús es nuestro Señor, tenemos que vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. Y esa es la verdadera fe. Por eso el apóstol aquí dice, si alguno dice que tiene fe. Si usted dice que tiene fe en el Señor, tiene que andar como el Señor le manda. Sigamos. El versículo 15 dice, y si un hermano, aquí ya va a poner una ilustración, ¿verdad?, de esta fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esa es la pregunta que hace. ¿De qué aprovecha nuestra fe si no ayudamos a un hermano? Y está dando una ilustración puntual. Está hablando, porque muchas veces decimos, no, a veces a la iglesia llega gente que solamente viene a buscar ayuda económica, porque sabe que los cristianos, ¿verdad?, tenemos buen corazón, que lo debemos tener, por esa fe que es la fe sincera. Y estamos requisentes a ayudar a las personas. Pero aquí el apóstol nos está dando un ejemplo o una ilustración
de hermanos en la fe. Dice, si un hermano o hermana, y ahí se va al extremo, dice, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, a ellos debemos ayudarlo. Es una necesidad urgente, hermanos. Un hermano viene con una necesidad puntual y yo no le puedo decir, hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor cubra sus necesidades, vaya en paz, duerma tranquilo. Si el hermano no tiene para comer, quizá el hermano no tiene cómo irse a su casa, quizá el hermano no tiene cómo abrigarse tampoco, no tiene cómo llevar el sustento en ese momento puntual, debemos ayudarle, ¿ya? Y no mal acostumbrarlos porque le ayudamos a salir de ese momento de urgencia y también le animamos a que busque trabajo, a que pueda, ¿verdad?, mantenerse y que trabaje también él y pueda mantenerse. Y el Señor abre puertas y sabemos y lo hemos visto, cómo el Señor abre puertas de bendición. Y después el apóstol le dice, ¿de qué aprovecha? Acompáñame a 1 Timoteo, ya otra instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:13, y vamos a ver de qué provecho está hablando aquí el apóstol Santiago. 4 del 13 al 16 dice, entre tanto que voy, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando del aprovechamiento. El aprovechamiento que uno tiene cuando se dispone en las manos del Señor, ¿verdad? Para ayudar al hermano, para hacer buenas obras, ya es una bendición a los demás. Ya haciendo esto, le dice el apóstol Pablo, ya dice, aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. Entonces las obras son manifiestas para las personas que nos rodean, para las personas que nos ven. Por eso tenemos que hacer buenas obras, hermanos, para que las personas que nos vean digan, ah, mira, él es un verdadero cristiano. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? La gente que nos rodea, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, siempre nos están viendo. Siempre están viendo qué hacemos, cómo actuamos. Si tienen alguna pregunta de tipo, no sé, moral, nos preguntan a nosotros. Oiga, tal persona es cristiano, preguntémosle a él, a ver qué opina. Y siempre nos están viendo cómo actuamos. Entonces, por eso es importante de que nuestro actuar, ¿verdad? Después que tenemos una fe interior, nuestro actuar exterior se manifiesta a través de nuestra conducta. Y entonces eso es muy importante. Mostramos nuestra fe a los hombres mediante ¿qué? Mediante las obras. Mediante la manera como nos manejamos en esta vida. Y el versículo 17 dice, y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ya la versión NTV la traduce como una fe inútil, ¿ya? Una fe estéril. Entonces, si la fe que tenemos, ¿verdad?, no está trayendo obras a nuestras vidas, dice que es una fe inútil, ya es una fe estéril. Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Verdad? Y si vamos un poquito más adelante en Santiago, el capítulo 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y ahí están, ¿ven? La fe hacia los hombres se demuestra exteriormente con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir. Debemos tener buena conducta, hermanos. El apóstol Pedro también nos exhorta, dice, tengan buena conducta para que cuando la gente murmure de ustedes, como de malhechores, sean avergonzados. Entonces nuestra conducta, si bien es cierto, vivimos para el Señor, no vivimos de acuerdo a lo que la gente nos dice, de acuerdo a las opiniones de la gente que nos rodea, ¿verdad? Porque sabemos que mucha gente trata de dañar nuestro testimonio, hablando cosas que no son verdad, pero sí tenemos que hacerlo para que cuando ellos hablen mal de nosotros, nuestra buena conducta, ¿verdad? Nuestra fe y nuestra buena conducta
a ellos los dejen avergonzados. Ya por eso lo hacemos. Versículo 19. Ya recuerden, estamos en Santiago capítulo 2, versículo ahora 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué interesante esta frase, ¿verdad? Los demonios también saben que existe un solo Dios y que Dios es uno. Ya recuerda, el pueblo de Israel esto lo tenía súper claro. Oye Israel, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Ya? Y dice que los demonios también lo saben. Y también creen que Dios es uno. Entonces no basta con decir, yo creo en Dios, sino que también eso que uno cree, esa fe que uno tiene de decir, creo en Dios, tiene que demostrarse a través de nuestra conducta. ¿Ya? Porque muchas personas, y cuando uno va a predicar y cuando comparte del Evangelio, ¿verdad? Ellos no dicen, no, si yo creo en Dios, o uno le pregunta para entrar en la conversación, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios también. Y bueno, hay algunos hermanos que van con la Biblia y les pegan y les dicen, los demonios también creen. Ya, pero la verdad de las cosas es que toda la gente, la mayoría de la gente le va a responder que sí, que cree en Dios. Pero su vida no demuestra exteriormente que realmente esa fe que él tiene es una fe sincera, es una fe viva, es una fe salvadora. ¿Por qué? Porque siguen en pecados, siguen la vida, viviendo una vida licenciosa, no tienen esta fe que hemos recibido nosotros, que es una fe salvadora, que es la fe viva, la fe que nos lleva, ¿verdad?, a querer hacer la voluntad del Señor. Y a muchas personas han sido criados en el Evangelio, pero nunca han tenido esta fe viva, ¿verdad? Nunca han demostrado con sus hechos, ¿verdad? Con su forma de vivir, que esta fe que ellos tienen es una fe viva y es una fe salvadora. Entonces, es un llamado también, hermanos, ya para que nos examinemos, ya para que nos examinemos a la luz de la Escritura. ¿Cómo está nuestra fe, verdad? Nuestra fe es una fe verdadera, es una fe viva, es una fe que está exteriormente demostrándose a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de vivir, ¿ya? Tenemos que cuidarnos porque hoy en día con todo esto de que no nos podemos congregar, hay mucho material en internet, muchas prédicas, hay muchas personas hablando o predicando de la palabra del Señor, pero tenemos que tener cuidado, ¿ya? Porque mucha y gran parte o un porcentaje de todas estas prédicas que están en internet no nos están mostrando realmente la palabra del Señor. Ya muchos, como les decía anteriormente, muchas iglesias han dejado de hablar del pecado, han dejado de condenar el pecado, y dicen, no, ¿para qué vamos a ofender a la gente? Dejen que la gente venga a Cristo tal cual como está, y es verdad, el Señor le recibe a las personas tal cual como vienen, pero tienes que cambiar su manera de ser. Ya el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tiene que primero negarse a sí mismo, ¿verdad? Tomar su cruz y seguirme. Recibimos a las personas como ellos vienen, porque todos somos pecadores, todos llegamos a los pies de Cristo siendo pecadores, pero el Señor nos salvó, nos rescató, y nosotros dejamos nuestra manera antigua de vivir, dejamos el pecado atrás. Entonces debemos tener cuidado, hermano, cuidado con lo que estamos viendo, cuidado con lo que estamos escuchando en internet. Ya no sea que estas personas que están predicando, ¿verdad?, no tengan una fe verdadera, ¿ya? Una fe viva en el Señor. El versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Ya? ¿Cómo está nuestra vida produciendo estos frutos? ¿Ya? Estos frutos que debemos producir si tenemos una fe viva en el Señor. ¿Ya? Si usted no está produciendo estos frutos, tiene que examinar su vida. Ya es el momento de examinarnos con todo esto que está pasando, con los tiempos que están corriendo, ¿verdad? Con todas estas leyes que se están levantando en contra del Señor. Tenemos que examinar nuestra vida. ¿A la luz de qué? De la palabra. Ya estamos condenando el pecado como lo condena la Escritura. No siendo jueces, hermanos, no me malinterprete, sino que a lo que es malo hay que llamarlo malo. Y hay que decirlo con toda su letra, esto es malo, esto es pecado. Aunque nos traigan problemas, aunque nos tachen de que somos radicales, de
de que somos insensibles, hermanos. La palabra del Señor es la que rompe todas las cadenas del pecado. Y si usted no le dice a la gente que lo que es pecado, ¿verdad? Esa palabra no va a poder penetrar en el corazón de esa persona. Entonces tenemos que tener una fe viva. Versículo 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y hay algunas personas sacado totalmente fuera de contexto las palabras del apóstol Santiago. Ya han dicho que como dice aquí el apóstol, por las obras también se pueden justificar las personas. Y ahí conocemos muchas personas, tenemos a la Iglesia Católica, ¿verdad? Que dice que se puede salvar haciendo buenas obras. Ya yo hace un tiempo atrás, conversando con una tía también que es de la religión católica, yo le preguntaba a ella qué pensaba ella que iba a ocurrirle cuando falleciese, cuando estuviese en la presencia del Señor a rendir cuentas. Ella me decía: yo creo que cuando llegue donde Dios, Dios va a poner en una balanza mis cosas buenas y mis cosas malas. Y yo espero tener más cosas buenas para que, ¿verdad?, la balanza se incline para el lado bueno y me vaya al cielo. Ese es el pensamiento que tenía ella. Y no sabe, y bueno, yo obviamente que le compartí y le dije que la verdad de las cosas que esta fe salvadora que necesitamos no necesita obras. ¿Ya? Es importante. La fe salvadora no necesita obras. Ya nosotros somos salvos, les vuelvo a repetir, por fe para buenas obras. Ya entonces, el apóstol Pablo aquí nos está dando y nos va a empezar a entregar dos ejemplos, ya de personas que están en las escrituras, Abraham y Rahab también, de personas que mostraron su fe a través también de sus obras. Ya el versículo 21, lo vuelvo a leer, dice, hace una pregunta el apóstol Santiago: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y la respuesta sería sí. La verdad que sí, que fue justificado, pero antes de esta justificación, Abraham ya había puesto su fe en Dios. Abraham ya había creído. Abraham, antes de que él fuese puesto por obra, ya, o fuese probado por Dios, él ya había puesto su fe en Dios. Él ya la había creído. Del primer momento que él salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Abraham ya le había creído a Dios. De hecho, en su caminar, en su peregrinar, Abraham iba dejando altar por donde iba. Él levantaba un altar, adoraba a Dios. Seguía su camino y más adelante volvía a levantar otro altar y adoraba a Dios. Él ya estaba viviendo por fe. Él ya era un hombre de fe, ¿ya? ¿Y qué producía esa fe en él? Las buenas obras. Hacía sacrificios al Señor, ya después él sacrifica, dice que va a sacrificar a su hijo Isaac, ya esa era otra obra, pero ¿por qué? Por la fe que él tuvo en Dios. ¿Ya? A veces el Señor prueba nuestra fe, hermanos. ¿Ya? Y esto tampoco es para que nos echemos a morir, sino que para que el Señor haga una obra en nuestras vidas. Ya las pruebas, dice el apóstol también, que producen paciencia. ¿Ya? Y después al final trae un fruto apacible. Deuteronomio 8:2, mire lo que habla el Señor a su pueblo de Israel ahí cuando estuvieron en el desierto. Deuteronomio 8, capítulo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Ahí está, como el Señor, ¿verdad? A su pueblo también lo estaba probando. Pero después el Señor más adelante les dice que Él lo hizo para hacerles bien. ¿Ya? De ninguna manera para que ellos estuviesen mal, sino que para hacerles bien el Señor les había probado. Y así también el Señor prueba nuestro corazón.
Y a veces cuando pasemos alguna prueba, alguna dificultad, el Señor también nos está probando. Y no es para que el Señor sepa qué hay en su corazón, sino es para que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestros corazones. Porque el Señor nos conoce, no hay nada oculto para el Señor. Entonces el Señor no nos prueba para Él saber lo que hay en nuestro corazón, sino para que nosotros, a través de esta prueba, nos demos cuenta cómo estamos caminando en la fe del Señor. Cómo está nuestra vida de fe, nuestra vida en Cristo. Para eso el Señor nos prueba y para bendecirnos. Ya también conocemos la historia de Job, ya después de todo lo que le pasó a Job. ¿Qué dijo Job? De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces el Señor nos prueba, ¿verdad? Prueba nuestra fe, pero para que crezcamos. ¿Ya? El apóstol Pablo también hablando de Abraham, ¿verdad? De esta fe que mostró Abraham en el Señor, ahí en el capítulo 4 de Romanos, ya si usted tiene su Biblia ahí también me puede acompañar, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿se dan cuenta? Las obras que nosotros hacemos no es para justificarnos delante de Dios. Ya nosotros hacemos buenas obras, pero para justificarnos delante de los hombres, que nuestra fe interior es una fe verdadera. Porque el versículo 3 de Romanos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, ¿qué hizo primero Abraham? Creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y el versículo 16 de Romanos 4 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Se dan cuenta? Abraham también fue justificado, pero ¿por qué? Primeramente fue justificado por la fe. ¿Ya? Entonces, la fe en Dios nos justifica. La fe en Cristo nos justifica delante de Dios. Pero la fe más las obras, ¿verdad? Cuando la fe viene junto con las buenas obras, eso nos justifica delante de los hombres. ¿Ya? Y podemos, y nuestra vida de fe, ¿verdad? Demuestra exteriormente, ya que estamos viviendo una fe viva. ¿Ya? Pero le vuelvo a repetir, la fe en Cristo Jesús es la que nos salva. Solamente la fe en Cristo Jesús nos justifica delante de Dios y nos entrega paz también. Ya mismo Romanos 5, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sigamos avanzando en Santiago. Volvemos a Santiago, el capítulo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces el orden es el siguiente. Abraham dice primero, creyó a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:5 nos relata, ¿verdad? El episodio 15:5, 15:6, disculpe, el que está mencionando el apóstol Santiago dice, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Y desde este versículo, ¿verdad? Del 15:6, ¿verdad? Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, dice que le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pasaron después de este evento 35 años más o menos, alrededor de 35 años, cuando el Señor en el versículo 22, uno dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y ahí fue cuando el Señor le pidió a su hijo Isaac que se lo entregara en sacrificio. Entonces Abraham en el 15:6, ¿verdad? Le creyó y le fue contado por justicia. Y después él empezó a hacer las obras
de acuerdo a esa fe que había depositado en Dios. Y por eso Elías estaba dispuesto a sacrificar a Dios. O sea, estaba dispuesto, perdón, a sacrificar a Isaac a Dios. ¿Ya? Porque él sabía, y después Hebreo nos dice que él decía en su corazón, quizás el Señor, o el Señor me lo prometió y lo va a resucitar, ¿ya? O algo va a hacer el Señor, pero el Señor no me va a fallar. Y ahí esa es la fe puesta en acción, puesta en obra. La fe que tuvo Abraham. Entonces, primero, tuvo fe y segundo, lo demostró a través de estas obras. Tenemos el otro ejemplo de Rahab, el versículo 25. Versículo 25 dice, asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Tenemos otro ejemplo más de otra mujer. Ya era una mujer ramera, imagínense. Ya que vivía en la ciudad de Jericó. Cuando llegaron los 2 espías, dice, fueron a alojar a la casa de ella. Y el rey supo de Jericó que habían venido 2 personas que eran espías de Israel. Y los mandó a buscar a la casa de Rahab. Y Rahab lo escondió. Lo escondió, pero ¿por qué lo escondió? Porque ella sabía ya que el Señor ya había entregado la ciudad en las manos de los israelitas. Acompáñeme a Josué capítulo 2, versículo del 8 al 13. Dice, antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ya está la mujer de fe. Ella tuvo fe primero. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Se dan cuenta cómo Rahab primero creyó en Jehová? Sabía que Dios era un Dios todopoderoso. Y esa fe la llevó a actuar. ¿De qué manera actuó? Primero los escondió. Corrió un gran riesgo porque cuando fueron los soldados a buscar a estos 2 espías, ella los negó. Dice que los subió y los escondió. Y después los bajó con una cuerda, los bajó del muro. Les dio instrucciones de cómo se tenían que ir. Ya, pero además, ya la fe que ella tuvo les dijo que les prometieran, ¿verdad? Que le iban a guardar a ella y a su familia. ¿Y ellos qué les dijeron? Si después puede leer todo este capítulo, ¿verdad? Esta historia, en el capítulo 2, que tenía que tirar un pedazo de lana de color rojo en la ventana, ¿verdad? Le dieron instrucciones y ella lo hizo así. ¿Se dan cuenta que ella primero tuvo fe y después esa fe que mostró lo llevó a cabo o exteriormente, ¿verdad? Lo hizo a través de ¿qué? De todas estas instrucciones que ellos les dieron. Ya ella puso el cordón, ¿verdad? El cordón rojo para cuando llegara el pueblo a atacarlo no le pasara nada a ella y a su familia. Entonces se dan cuenta, primero es la fe. Ya recuerde, o alguna persona que también pueda estar escuchando hoy en día, primero debe tener fe en el Señor Jesucristo. Tener fe en que el Señor le puede salvar. Ya que el Señor puede salvar, que el Señor perdona sus pecados, que el Señor le puede cambiar. Y una vez que usted reciba al Señor en su corazón, automáticamente a través del Espíritu Santo usted va a empezar a hacer buenas obras. En resumen, la verdadera fe nos conduce automáticamente, hermano, automáticamente a hacer buenas obras. Si usted no las está haciendo, examine su corazón, examine a través de las Escrituras. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Ya? ¿Por qué quizás me he puesto muy insensible a la necesidad del prójimo? Ya examine su fe, examine su corazón.
debemos producir frutos, debemos producir frutos. ¿Ya? Los frutos del Espíritu Santo tienen que estar en nuestras vidas. Y a nosotros que tenemos esta fe verdadera, esta fe salvadora, debemos demostrarlo exteriormente a través de los frutos del Espíritu Santo. Y ahí debemos, hermanos míos, andar en buenas obras. ¿Ya? La fe salvadora que tenemos, hermanos, se manifiesta exteriormente, vuelvo a repetirlo, a través de las buenas obras. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor nos ayude a poner esta palabra, ¿verdad? Esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que la podamos llevar a la práctica y podamos obrar de acuerdo a la fe que el Señor ha puesto y ha depositado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a tener una palabra de oración para ser despedidos. Bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias, Señor, por su palabra. Le pedimos que usted deje esta palabra en nuestros corazones, Señor, que vaya produciendo frutos, Señor, que podamos entregar nuestras vidas cada día, Señor, cada día para servirte, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Ya? Tú sé guiándonos, Señor, con tu Espíritu Santo, para producir estas buenas obras en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, para producir los frutos, Señor, que debemos llevar con esta fe viva, Señor, esta fe verdadera que tú has depositado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, a agradarte, Señor, a hacer lo que tú nos mandas, Señor, cada día, a llevar tu palabra, Señor, a llevar consuelo, Señor, a los necesitados, a llevar ayuda también a aquellos que necesiten, Señor. Ponga este sentir en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nuestra fe, Señor, se demuestre exteriormente a través, Señor, de estas obras, Señor. Se lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Si algún hermano está pasando alguna necesidad en esta hora, Señor, le pedimos que usted le visite, primeramente le traiga consuelo, le traiga paz, Señor. Si algún enfermo, Señor, en medio de nuestra congregación, sea usted sanándole, Señor, sea usted restaurando su salud. Si alguna persona, Señor, que aún no te conoce, está escuchando, Señor, en esta hora, este mensaje, sea usted tocando su corazón, Señor, sea hablando a su vida, Señor, que él pueda saber que usted le ama, Señor, que usted dio su vida por él, Señor, y que necesita, Señor, poder arrepentirse de sus pecados, Señor. Usted restaurará su vida, perdonará sus pecados, Señor. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a confiar en usted, Señor, cada día. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga